Muy buenos días. Es una gran bendición estar una vez más reunidos en este día, en este domingo tan especial. Este domingo de recordación, este domingo, este fin de semana de recordar en este hermoso país que el Señor nos ha dado, aquí en los Estados Unidos de América. Es una fecha muy importante para este país porque se ha designado este tiempo, este fin de semana, durante este tiempo del mes de mayo, para recordar a los que dieron el sacrificio más grande, el dar su vida por la libertad de este país. Y nosotros reconocemos eso, agradecemos, le damos gracias a Dios y pedimos por todos aquellos que tienen a un familiar sirviendo en las Fuerzas Armadas de este país, reconociendo a todos nuestros veteranos y agradeciéndoles el servicio que han dado a Dios y a este país. Le quiero mandar saludos a todos nuestros veteranos, a todos los miembros de nuestra iglesia que en algún momento estuvieron sirviendo en las Fuerzas Armadas. En particular, le quiero mandar saludos a nuestro hermano Elías Armendáriz, veterano de la Guerra de Corea. Y yo también le quiero dar muchos saludos también a nuestro pastor James Taylor de la iglesia de Norwalk, y agradecerle también su servicio en la armada de este país. Gracias que nos están mirando, muchísimas gracias que están tomando el tiempo para poder congregarse con nosotros a través de las redes sociales, a través de las nuevas plataformas sociales. Es una cosa maravillosa el poder ver a todos nuestros hermanos en las diferentes iglesias que están en las redes sociales llevando la palabra de Dios. Es algo muy bueno, yo creo. Es algo muy significativo y es algo de las cosas positivas que han salido de esta pandemia en la cual nosotros estamos pasando. Y yo quiero recordar un poco, quiero recordar el servicio que tuvimos el domingo pasado, es donde estábamos predicando acerca de la derrota, de la conquista, de la destrucción, de la caída, como usted le quiera llamar, de los muros de Jericó, y la gran victoria que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, guiados por Josué y dirigidos y controlados por nuestro Señor. Recordando esta historia, hemos visto, por ejemplo, en el último mensaje estuvimos predicando acerca del fruto que da la obediencia, del fruto que da la salvación, y estábamos mirando el fruto de la salvación de la vida de Rahab y su familia. Pero yo creo que es importante que durante este tiempo nosotros consideremos las armas que el Señor nos está dando a nosotros para poder conquistar a los gigantes que hay en nuestras vidas. Así de sencillo. El Señor nos prepara a nosotros como creyentes para poder conquistar esos obstáculos, para poder conquistar esas barreras, para poder conquistar esos gigantes que hay en nuestra vida cristiana. Si usted hace un poquito de memoria, estábamos hablando, por ejemplo, que cuando uno se salva y sale de digámoslo así, del Egipto, de la esclavitud en Egipto, y pasamos a la tierra prometida, que es nuestra Canaán, es la victoria, es la vida cristiana viviéndola en victoria, vivir victoriosamente en lo que Dios nos ha prometido, que es una probadita nada más de lo que nos espera en el cielo, ¿verdad? Pero el Señor quiere que lo vivamos en victoria. Esto no quiere decir que no va a haber ni pruebas ni batallas, incluso cosas que nos obstruyen continuar adelante, como pasó con el pueblo de Israel. Pero yo creo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros que de la misma manera que les dio la victoria a los creyentes, a el pueblo de Israel, a Josué en aquel tiempo, pues la puede dar a nosotros también. Estamos enfrente de un gran gigante, que es el miedo. En realidad es el miedo a un virus, miedo a lo que va a pasar más adelante, miedo a las consecuencias de lo que está pasando ahorita, miedo qué va a hacer con los problemas económicos, con los problemas políticos, todas estas cosas. Pero vamos a hacerlo un poquito más profundo. Vamos a hacerlo un poquito más profundo para usted y para mí, ¿sí? Si me lo permite. Vamos a hacerlo un poco más profundo, un poco más personal, porque Dios quiere tener una relación personal con usted, y porque Dios quiere que usted viva en victoria su vida cristiana, adentro de la iglesia y afuera de la iglesia.
adentro de su casa y afuera de su casa, con sus seres queridos y con las personas que están afuera de su círculo de conocidos. Sí, porque la vida cristiana no se vive de dos maneras. La vida cristiana se tiene que vivir solamente de una manera, y esa es en total comunión con Dios para poder tener la victoria. No podemos ser dos clases de personas. No podemos ser de una manera aquí y de una manera allá afuera. No podemos ser de cierta manera con las personas que queremos y de otra manera con las personas que no queremos tanto o que no nos tratan tan bien. Tenemos que ser uno. Tenemos que ser iguales. Tenemos que ser de la misma manera que Dios quiere que nosotros seamos con todos los demás. Ya que estamos haciendo las cosas un poquito más personales, pues bueno, le damos gracias a Dios de que nos está dando la victoria como cristianos. El Señor se ha manifestado de una manera muy grande a través de esta pandemia. Ha demostrado una y otra vez que Él es el único y verdadero Dios. Y Él es el único que cambia las vidas de los creyentes. Y es el que permite que pasen estas pruebas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para fortalecernos en nuestra fe. ¿Le seguimos yendo más profundamente? ¿Más personal? Bueno, déjale digo una cosa. Ya en muchas partes de este país y en otras partes del mundo también, donde quiera que nos esté viendo, y muchísimas gracias que nos está mirando, donde quiera que usted esté, muchísimas gracias por su atención. Ahora que está pasando esto, espero que hayamos tenido tiempo para reevaluar nuestras relaciones con los demás, que hayamos tomado tiempo para reevaluar nuestra relación con Dios, con nuestros seres queridos y con las personas en el medio ambiente donde nos desarrollamos todos los días. Porque le digo una cosa, esto que nos acaba de pasar, esta pandemia por la cual nosotros estamos pasando, no pasa todos los días, ¿sí? Estas cosas no son todos los días. Esta pandemia mundial es trascendental en la historia del mundo. Un cambio tan grande, un cambio tan significativo, tal vez desde la Segunda Guerra Mundial o tal vez desde la influencia española de hace 100 años. El cambio hacia adelante, el cambio progresivo en la humanidad, tal vez no lo mirábamos desde hace 500 años, cuando se inventó la imprenta y cuando se descubrió América. Así de sencillo, así se lo dejo. Hay que aprovechar ese tiempo que usted estuvo en su casa, ese tiempo que estuvo usted en cuarentena. Yo sé que en diferentes partes de Estados Unidos a veces la cuarentena no fue tan restrictiva. Aquí donde nosotros vivimos sí lo ha sido. Así que hemos tenido mucho tiempo para meditar, mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para examinar nuestro corazón, mucho tiempo para fortalecer nuestra fe, que es necesaria para poder pasar por esto. Así se lo digo de esta manera. Espero que cuando todo esto llegue a terminado, si se puede decir así, usted y yo ya no seamos las mismas personas. Y usted y yo tampoco seamos los mismos cristianos. Que seamos cristianos más maduros. Vaya conmigo al Antiguo Testamento. Vamos a estar en el libro de Josué, capítulo 6. Aquí fue donde tuvimos esta victoria. Esta victoria que el Señor le dio a Josué. Estamos en el capítulo 6 y vamos a empezar a leer en el versículo 24. Y consumieron con fuego toda la ciudad y todo lo que en ello había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab y la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó en ella, y ella habitó entre los israelitas hasta el día de hoy, o sea, cuando se escribió este libro, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Ellos habían sido capaces, al obedecer las instrucciones que el Señor les había dado, al pie de la letra, para poder conquistar esa gran fortaleza de Jericó. Ellos fueron capaces de vencer el miedo natural que se tiene cuando uno se enfrenta a un enemigo más grande, a un enemigo más poderoso, a algo que es mucho más fuerte que uno. ¿Cómo aprendió Josué esto? ¿Fue algo que se le ocurrió en aquel instante? ¿Fue algo que simplemente llegó así? No, la vida cristiana
Y déjele digo esto, mi hermano y mi hermana, nuestra fe se va enriqueciendo y fortaleciendo a través de las tribulaciones y a través de las pruebas. Josué se acordó cuando era joven, muchos años antes, en el tiempo en el que mandaba, en el cual vivía Moisés, y en el tiempo en el cual él y Caleb fueron como espías a explorar la tierra de Canaán. Y fue cuando miraron todas las maravillas y todas las grandezas, todas las bellezas que había ahí en la tierra prometida. Y Caleb se acuerda de esto, y Caleb se acuerda de las cosas que habían visto allí. Caleb y Josué, esos dos espías, esos dos hombres que fueron y exploraron la tierra con los otros 10, fueron 12 que fueron mandados por Moisés. Recordemos un poquito esa historia, porque es importante el entender esto. Estamos en Números capítulo 13 y versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. De la misma manera piensa Josué. Ellos miraron la situación de una manera distinta. Si ellos miraron los gigantes que había en la tierra, si ellos miraron los hombres de guerra que estaban en la tierra, si ellos miraron las naciones, los pueblos más fuertes que ellos militarmente hablando, pero ellos no se enfocaron en qué tan grande era el gigante. Ellos no se enfocaron en qué tan grande era el problema. Porque no importa qué tan grande es el problema, mi hermano, mi hermana. Lo que importa es el tamaño del Dios al que usted y yo servimos. Y el tamaño del Dios al que usted y yo servimos es mucho más grande que todo. Así de sencillo. Pero miren lo que dice Caleb. Dice: nosotros podemos con ellos. Versículo 32. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Entonces no pasan, entonces se quedan allí, entonces no llegan a la tierra prometida. Nosotros, usted y yo sabemos lo que pasa con ellos. 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de que pasemos a continuar en nuestra vida cristiana. Esta pandemia ya va a pasar, esta circunstancia ya va a pasar, a lo mejor va a haber otros problemas después, pero así es la vida cristiana. Va a haber retos después, pero tiene que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, tenemos que progresar, tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir sirviendo al Señor, tenemos que vivir en victoria la vida cristiana como Dios quiere que lo hagamos. Dios sabía exactamente lo que había en la tierra prometida. Este reporte nos sorprendió al Señor. El Señor sabía exactamente lo que había en la tierra prometida. Sabía los pueblos que estaban allí, sabía el tamaño de los gigantes, sabía las armas que tenían. Pero Dios había armado a los suyos con lo que ellos necesitaban para poder vencer cualquier obstáculo que hubiera en la tierra prometida. De la misma manera que hoy en día el Señor nos va a equipar, nos va a armar de lo que usted y yo necesitamos para poder vivir nuestra vida cristiana en victoria. Así de sencillo. Y solamente voy a hacer 2 puntos esta mañana. Número uno. Quiero que vea conmigo estos 2 aspectos que son muy importantes para que su fe sea fuerte y siga creciendo, fortaleciéndose a través de las tribulaciones. Primero que nada, quiero que mire conmigo las promesas de Dios. Número 1, si toma notas, espero que así sea, que tenga algo con que escribir, que tenga una pluma, que tenga su Biblia, ya sea la versión Reina Valera o la que hemos estado usando también para que compartir con nuestros amigos católicos, la versión Dios habla hoy. Vamos a estar mirando esto, y primero que mire, lo primero que quiero que ponga atención son las promesas de Dios. Las promesas de Dios siempre, número 1, en las promesas de Dios. Número 1, Dios siempre respalda
su palabra. Lo que Dios dice es lo que va a hacer. Lo que Dios dice, lo que Dios promete a sus hijos, a su pueblo, a los que tienen fe en Él, eso se cumple. Dios siempre respalda sus palabras. Acompáñeme, por favor, y agarre su Biblia y sígame, por favor, al libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Y vamos a leer en el versículo 11, que nos dice la palabra de Dios. Una vez más, el profeta Isaías hablándole al pueblo de Israel, guiado, lleno del Espíritu Santo, hablando acerca de Dios y hablando de parte de Dios. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, si el Señor nos ha dado la promesa de vida eterna, el Señor nos va a dar vida eterna. Entonces, si el Señor nos ha dicho a nosotros que nuestros pecados son perdonados en el momento en que nosotros creemos en Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Entonces, si el Señor nos promete a nosotros una vida abundante, llena de bendiciones, el Señor lo va a hacer. Si el Señor nos promete a nosotros que no importa lo que pase, no importa lo que venga, ya sea del cielo, de la tierra o debajo de la tierra, no nos puede separar del amor de Dios. Entonces, si Dios nos promete todas estas cosas en su palabra, así va a ser. Y eso nos tiene que dar confianza, y eso nos tiene que dar fe a nosotros. Eso tiene que fortificar nuestra fe cuando vayamos a encarar a ese gigante. Ya sea el miedo de un virus, o ya sea algo más de todos los días. Vamos a seguir haciendo un poquito esto personal, ¿no? ¿No le parece? Porque la verdad es que no sabemos cuándo vamos a poder volver a hacer esto. Sí, esa es la realidad, ¿no? O sea, todos nosotros, todos como seres humanos, no vamos a vivir para siempre. Algún día vamos a tener que morir, algún día el Señor nos va a llamar para que le demos cuentas, o Él va a regresar para juzgarnos a todos. Pero el hecho es de que nos va a juzgar a todos, vivos y muertos. Esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestra mortandad, y espero que durante este tiempo de cuarentena usted haya meditado en eso. Y siendo esto así, pues como esta puede ser la última vez que yo predico la palabra de Dios, la verdad, porque no sabemos si vamos a estar aquí mañana, la verdad. Entonces le hago esta pregunta: ¿todavía hay gigantes en su vida cristiana que usted no ha podido o no ha querido vencer? ¿Todavía hay algo en su vida cristiana que usted no puede derrotar o no quiere derrotar? ¿Es algo que no lo permite vivir en victoria? Y no estoy hablando acerca de un virus, el miedo a un virus, eso es algo que ya hemos hablado, eso ya es algo que nosotros tenemos que aprender a conquistar. ¿Cómo? Teniendo fe en la palabra de Dios. Dios siempre respalda su palabra, las promesas de Dios. Entonces, si eso es cierto para enfrentar a un gigante como un virus o una pandemia mundial, tiene que ser lo mismo cuando nos enfrentamos a otra clase de gigantes. Usted dígame. Usted sabe lo que hay en su corazón. Y más importante, Dios lo sabe. A lo mejor es el gigante de la avaricia. A lo mejor es el gigante de la codicia. Mire, nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Ahora ya no nos quedamos en el negocio que tanto tiempo le dimos, tanta devoción le dimos, incluso más que a nuestra familia y a Dios, ahora ya no lo tenemos. A lo mejor era el gigante de las adicciones, sea el alcohol, sea las drogas, sea la pornografía, sea la infidelidad, sea la inmoralidad, sea esa lengua que no puede controlar usted, sea esos malos pensamientos, o esa envidia, o ese coraje, o ese resentimiento, ese gigante tan grande que está en su corazón y usted no quiere o no puede enfrentar. Pues es tiempo de vencerlo, mi hermano, mi hermana. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia. Que cuando salgamos de esto ya no seamos los mismos, que ese gigante se quede derrotado y muerto como Goliat. Derrotado y muerto como Goliat. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera que lo hicieron ellos. La palabra de Dios. La primero que vemos que es que Dios respalda su palabra. Dios siempre respalda a su pueblo.
siempre respalda a su pueblo. Y acompáñeme, por favor, al Nuevo Testamento, y vamos a estar en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 13. El escritor del libro de los Hebreos, hablándoles a los cristianos en estas iglesias del Nuevo Testamento, en particular aquellos que en algún tiempo habían sido judíos, por eso el nombre de los Hebreos, lógicamente, ¿verdad? Y que ahora están sirviendo al Señor, pero tienen un gran gigante al cual ellos se están enfrentando, que es el gigante de la persecución. Están siendo perseguidos por su fe por otros judíos, ¿sí? Otros judíos que no han aceptado a Jesucristo. Y la persecución es tan grande que muchos de ellos están abandonando la fe, están abandonando a Jesucristo y están regresando a su antigua manera de vivir. Déjele digo una cosa, siempre es más fácil regresar a lo antiguo. Siempre es más fácil regresar al alcoholismo, siempre es más fácil regresar a la pornografía, siempre es más fácil regresar a las adicciones, siempre es más fácil regresar a lo que éramos antes que el proseguir hacia adelante, hacia la meta de la vida cristiana. Siempre es más fácil regresar a lo malo que proseguir a lo bueno. El escritor del libro de los Hebreos, inspirado por el poder del Espíritu Santo, les escribe y les recuerda a ellos que no están solos, que Dios conoce ese gigante, que Dios conoce lo que está pasando, que Dios conoce su miedo, sus problemas, su situación, y que no están solos. Les dice en el capítulo 13, en el versículo 5, les recuerda: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Jesucristo no nos deja, el Señor no nos deja, Dios no nos deja. Si podemos aprender algo de las promesas de Dios, si podemos aprender algo de las promesas de Dios, es número uno, Dios siempre respalda su palabra y Dios siempre respalda a su pueblo. Si podemos aprender, pues es mi segundo punto. El primero es las promesas de Dios, el segundo es el poder de Dios. Esas son las dos armas principales que usted y yo tenemos para conquistar la tierra prometida, para tener victoria en la vida cristiana, para derrotar y matar a nuestros gigantes. Las promesas de Dios y el poder de Dios. Y esta, si pone usted atención, esta es la clave para poder vivir la vida cristiana día a día. No hay ningún poder, no hay ninguna enfermedad, no hay ningún gigante que sea mayor, más poderoso o superior que Dios. Ninguno, ninguna. En cualquier lugar, de cualquier manera. Si nosotros estamos con Dios, dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, que todas las cosas trabajan para bien de la vida del creyente. Todas las cosas buenas y las cosas malas trabajan para bien para la vida del creyente. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Pero acompáñeme por favor al libro de los Efesios. Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo, escribiéndole a una de estas de las iglesias que él había fundado en Éfeso, una iglesia que le había traído muchas alegrías, una iglesia que él quería mucho, una iglesia que él había fundado y en la cual era una mezcla. Los creyentes de Éfeso, algunos de ellos habían sido judíos que se habían convertido al cristianismo, pero la mayoría habían sido paganos, que ahora eran cristianos. Y como la vida del cristiano está llena de pruebas, de vicisitudes, de tribulaciones, el apóstol Pablo, que está en una prueba muy grande, él está en arresto domiciliario en Roma, y él sabe lo que va a pasar cuando salga de allí, que es la muerte por la fe. Él les escribe a ellos para que se acuerden que la vida pasada, antes de que ellos fueran salvos, ellos servían a falsos dioses según eso, que eran muy poderosos. Y él les recuerda una vez más que ellos tomaron la mejor decisión en sus vidas: el servir, el reconocer, el pedir perdón y el aceptar la misericordia y la gracia del único y verdadero Dios. Y les dice en el capítulo 3, en el versículo 20, acordándoles de quién es aquel Señor y Salvador de ellos. Y les dice en el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Es poderoso para hacer
todas las cosas, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente. No solamente va a hacer las cosas bien y para nuestro beneficio, si esa es su voluntad, sino que las va a hacer abundantemente, de una manera maravillosa, de una manera grande, abundantemente, de lo que podemos entender. Ni usted ni yo, ni ningún científico, ni ningún profesor, ni ninguna ciencia lo podemos entender. Mucho superior que el entendimiento, mucho más superior que el entendimiento del ser humano, según el poder que actúa, ¿en dónde? En nosotros. Dice el versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Ese mismo poder es el que vive en usted y en mí a través del Espíritu Santo. Eso nos debe dar confianza, eso nos debe dar seguridad, y estas son las armas que usted y yo necesitamos para poder derrotar a esos gigantes que hay en su vida cristiana. A esos gigantes que no lo dejan disfrutar, que no lo dejan vivir y no lo dejan progresar en su caná personal. En este fin de semana que estamos recordando los sacrificios hechos por hombres y mujeres en el servicio de este país, es bueno que también nos recordemos nosotros el sacrificio supremo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos vivir en victoria, para que usted y yo podamos confiar en la fe que Él nos ha dado, a través de su santa palabra, sus promesas y el poder que vive en usted y en mí a través del Espíritu Santo. ¿Quiere tener victoria? Continúa hacia adelante y enfréntese a esos gigantes. Destrúyalos y mátelos por completo en su vida cristiana. Porque usted tiene todas las armas que usted necesita. Tiene las promesas de Dios, tiene la palabra de Dios y tiene el poder de Dios viviendo en usted. Y si usted no es cristiano el día de hoy, ¿qué espera? ¿Qué más necesita? Ha tratado de sobrellevar esta pandemia y nada le ha funcionado. Si algo podemos entender, si algo puede aprender de esta pandemia, es que el único que lo puede sacar, el único que le puede dar la victoria, el único en el que se puede confiar, es en Dios y en su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra. Yo te doy gracias por el sacrificio que has dado, mi Señor, haber mandado a tu Hijo Jesucristo que muriera por nosotros. Y yo te pido, Padre Celestial, por los gigantes que hay en mi caná personal, te pido, Padre Celestial, que los destruyas, mi Señor. Te ruego, Padre Celestial, mis hermanas en Cristo, mi Señor, que les des la victoria sobre esos gigantes que hay en sus vidas, cualquiera que esto sea, Padre Celestial. Te ruego, Padre Celestial, por aquellos que no te conocen como su Señor y su Salvador, que hoy, a través del poder de tu Espíritu Santo, a través del perdón de los pecados que solamente hay en la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, puedan experimentar la victoria verdadera. Te doy gracias una vez más, mi Señor, por cada uno de los que están aquí reunidos. Te doy gracias una vez más por nuestro grupo, por nuestro equipo de producción, por mi pastor, Padre Celestial, por mi pastor Mark Harrison, por mi pastor James Taylor, mi Señor. Te ruego que los bendigas y los guíes, Padre Celestial, que nos sigas usando, Padre Celestial, que sigas usando este ministerio para la gloria de tu nombre. Te pedimos por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima vez. Que el Señor los bendiga. Gracias.